Bueno, entonces, ¿usted me puede contar sobre las toallas sanitarias? ¿Cómo eran hace 30, 40 años? Bueno, hace 30 o 40 años las toallas sanitarias, bueno, antes de eso no se usaban toallas. Uno lo que usaba eran unos pañitos. Entonces esos pañitos uno los usaba y cuando se los cambiaba tenía que lavarlos inmediatamente. Y luego había un proceso ahí para quitarle las manchas y ya uno los lavaba, los ponía a secar, los doblaba cuando ya los guardaba cuando ya había pasado la menstruación. Y se los volvían a usar después. Después los planchaba uno y todo y los volvía a usar. ¿Y qué color Así. eran generalmente, señor? Como No, eran blancos pañitos. y así. La mayoría eran blancos, sí, siempre usaba unos pañitos blancos o pedacitos de tela blancos como manta y cosas así, ojalá que entraparan Ujú. para que uno no le pasara la menstruación. Entonces esos eran los pañitos que uno usaba. Luego cuando vinieron las toallas, pues fue algo muy bueno y novedoso porque ya era más cómodo. Para Ujú. comodidad de nosotras las mujeres fue muy importante. ¿Y como en qué año fue, señor? ¿Usted se acuerda más o menos? Es que no tengo, como creo que como en los 50, ¿verdad? Este, vinieron esas toallitas. Creo que solo había una marca o dos, lo más, en el país. Ahora hay bastantes marcas. Y también cambió, lo diferente es que ahora traen como una gomita y Ujú. se pegan en el plume. Antes no traía esa gomita. Era nada más que uno se los ponía ¿Y quién así. las compraba, señor? ¿Las mujeres o quién? ¿O las mamás? Esas toallitas las compraba, digamos, la mamá de uno o nosotras, las hijas, lo íbamos a comprar. Porque yo le iba a mandar un hombre a comprar eso. Un hombre, ni el papá menos. Ellos no iban a comprarle. Ahora se usa que uno manda al esposo, hasta un hermano, a comprar las toallas. Y antes, en ese tiempo, esas cosas, por más que usted quisiera, no se lo hacían ningún hombre. A ellos les daba pena ir a pedir toallas. Ujú. Y siempre todas las toallas eran iguales, o eran toallas diferentes, digamos, diferentes Eh, tamaños o diferentes no, presentaciones. pero había solo el mismo tamaño. Ujú. Sí, ahora también hay otros tamaños, esa es otra ventaja, que hay unas para antes y después, y otras toallitas que hay ahora también por si uno no puede sostener la orina y varias cosas que es muy importante. Pero eso fue una gran novedad y muy útil para nosotras las mujeres, muy cómodo, principalmente la Ujú. comodidad de usar eso. ¿Y como qué marcas eran, señor? ¿Qué marca había de toallas? Es que creo que solo había, que yo me acuerdo solo Cotes. Ujú. Sí, yo no me acuerdo, tal vez había otra marca, pero no sé si es que yo no me acuerdo de haber visto otra ¿Y marca. dónde las vendían? ¿En los supermercados o en las pulperías o a dónde? Casi siempre solo en las farmacias. Ya después en las pulperías ya habían, pero al principio solo en las farmacias Ujú. habían. Sí. ¿Y como cuánto costaban? Ese A sí el un principio. precio, no me puedo recordar el precio, porque antes ¿Y todo las era en vendían Colombia. solas, señor? ¿O las vendían en paquetes No el grandes? paquetito, Ujú. sí vendían los paquetes también. Y no vendían paquetitos pequeñitos, había que comprar el paquete grande. Ujú. O sea, ahora porque yo veo que hay hasta paquetes de media docena o no sé qué así, pero antes sí eran paquetillos más o menos para lo que a uno le durara Ajá. Y ahí la la publicidad, señor, menstruación. ¿cómo era ese momento? O sea, lo publicaban en periódicos, en la televisión. Sí, en periódicos y en revistas que venían mucho del extranjero y la televisión, ya cuando la televisión empezó, sí publicaban las toallas. Ujú. Y los Sí, vendían así, los vendían como toallas o les decían de otra forma. no les decían toallas, Ujú. sí. No me acuerdo si tenía otro nombre, antes no recuerdo, me parece que sí se le decía otro nombre, pero sí, ya después sí se conseguían en las pulperías, ahora actualmente se consigue en todo lado, Ujú. cualquier lado, a un pueblo más remoto que usted vaya, ahí encuentra, y en esos tiempos no, Ujú. usted si iba largo, a un pueblito lejano, no encontraba esas toallas. Y solo la gente, digamos, ¿y quién las compraba? ¿Gente de plata o la gente pobre seguía usando trapos? Bueno, ya después en las casas empezó a usarse ya eso, porque sí, mucha gente usó mucho tiempo las toallas, los pañitos, los usó mucho tiempo, pero ya poco a poco la gente se fue acostumbrando,
porque antes las familias eran muy pobres y el que trabajaba en las familias casi solo era el papá. Era muy difícil que la mamá trabajara. Algunas mamás trabajaban en la casa o lavando ropa ajena o cosiendo, o haciendo cosas en la casa, pero no salían de la casa. Entonces el salario el salario que tenía el esposo alcanzaba apenas casi que solo para los alimentos y las cosas más importantes de la casa. Entonces, como que las toallitas ya era un lujo. Muchas veces se creía que era un lujo, ¿verdad? Pero ya poco a poco se fue acostumbrando la gente de que eso no era un lujo, era algo importante y más higiénico y más cómodo. Entonces así se fue acostumbrando la gente. Y una vez que las usaban, digamos, las botaban en algún lado específico, o las envolvían en algo y las botaban. Sí, se envolvían, se acostumbró a envolverlas en periódico y entonces uno las envolvía en periódico y las botaba en el tarrito que había en el baño siempre. Sí, entonces así se fue acostumbrando la gente poquito a poco, pero sí, mucha gente duró mucho tiempo usando los pañitos. Muchas muchachas usaron el cótex hasta que trabajaron. Sí, porque los papás no... Y así le decían, digamos, le decían el cótex en vez de la toalla. Sí, se le decía el cótex. Ajá. Seguro por la marca. Sí, Sí, claro. porque así se decía el cótex. Pero sí, muchas personas lo usaron hasta que trabajaron. Porque los papás no les compraban las toallas, porque ya le digo, tal vez por el salario y todo, entonces seguían usando los pañitos. ¿Y eso fue en qué año? Como en los 80s, que ya todo el mundo usaba toallas mejor. Más anteriormente, porque digamos cuando ya mis hijas se criaron, desde que ellas empezaron a desarrollar, se les compró, ellas empezaron ya con sus periodos, ya nosotros comprábamos las toallitas ya íbamos a traer las compras al supermercado y traíamos las toallas de ellas de una vez. Entonces yo pienso que ya Era como un producto así como la canasta básica. Sí, sí, ahí se compraban de una vez, eso iba incluido en el diario, en lo que uno tenía que traer del supermercado. Entonces, yo creo que eso se empezó ya a usar como más, sí, como en los 70, casi en los 70. Ya se empezó a usar. Y ya vinieron otras marcas también. Ajá, vinieron otras marcas diferentes y tamaños diferentes también, porque ya vinieron tamaños diferentes. Y que eso es muy importante, porque ya le digo, por la higiene principalmente y por la comodidad de las personas. Y por ejemplo, esas que eran con alas y ese tipo de cosas. No, esas no. No existían. Eso no existía, no. Eso ya es muy atrás, pero la corriente, la que era, que ni siquiera traía esa gomita. Esa gomita empezó ya como en los 80 tal vez también. Pero sí, era muy corriente, pero sí útil. Y creo que solo tal vez había otra marca, no recuerdo, o sería porque nosotros solo comprábamos cosas, pero tal vez había otra marca, no habían tantas como ahora. Sí, pero sí, es muy, muy importante que, bueno, digo yo que el que hizo ese invento, el que pensó en eso, bueno, fue una gran cosa. Quién sabe si fue un hombre que lo inventó, pero fue una gran ayuda para la mujer. Y digamos, las mujeres hablaban de ese tema de comprar toallas en esa época o muy poco, o se hablaba de eso como un tema así como tabú. Hablar de la menstruación y ese tipo de cosas. Esas cosas, bueno, las mamás le explicaban a uno, al menos la mía, sí, era muy abierta, pero a veces muchas tenían que adivinar qué era lo que pasaba. Imagínense que más atrás mi mamá me contaba que cuando ella estaba pequeñita, ya le vino la regla, ella se metió en un río según ella, lavarse para que se le fuera eso, y nunca, ¿verdad? Y cómo se iba a ir. Entonces, porque ellos no les hablaban de eso y ellas se asustaban mucho. Como me pasaba a mí, que yo muy pequeñita me asusté porque yo no sabía qué era. Yo escuchaba hablando a otras niñas y yo me asustaba. Yo decía, ay no, ¿qué será lo que están hablando? ¿Qué cosas, qué cochinadas hablarán? Decía yo. Y yo me asustaba y le decía a mi mamá, y ya mi mamá me explicó, pero no era porque mami no quería explicarme, sino porque yo era muy niña y todavía ella no creía necesario explicarme. Pero muchas mamás no les decían a las hijas lo que pasaba. A veces
casi siempre era una amiga. Ellas iban donde una amiga, otras hermanas mayores eran las que les decían, porque las mamás no hablaban de esas cosas, mucho menos con un papá, ¿verdad? Sí, entonces, ya por dicha esas cosas pasaron y ahora todo el mundo está bien informado y además más bien más informado de la cuenta. Bueno, yo le voy a decir una cosa, me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, como en tercer grado, porque yo tuve esa experiencia de que yo oí unas muchachas de sexto grado hablando y yo me asusté mucho, porque como no sabía, yo pensaba que estaban hablando quién sabe qué. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en tercero o cuarto grado, empezaron a pasar unas películas, nos pasaban una película y nos decían cuál era el proceso, por qué nos iba a pasar eso, ¿verdad? El proceso de por qué era que la regla venía. Entonces ya uno entendía más. Ahí, ya no, cuando, no era tan impactante como... no era tan impactante y bonito por eso, porque en la escuela le daban a uno esa película, no era ni directamente la maestra que le hablaba, sino era una película que le pasaban a uno y le explicaba más que nada el proceso, porque era que pasaba eso, porque venía la menstruación, pero entonces ya yo me acuerdo que ya sí yo estaba más grande. Entonces, para que no pasaran todas esas cosas de que las muchachas se asustaban y se escondían y de todo, porque creían que era algo malo o tenían que ir a buscar a una amiga o algo, para que les explicara. Pero eso sí fue importante, que ya en las escuelas, ya cuando yo estaba como en cuarto grado, empezaron a pasar en las escuelas esa información. Ese producto de las toallas era como para chiquitos desde los 10 para arriba. Sí, ese producto era, bueno, es decir, porque había muchas niñas que desarrollan de 9 años, entonces ya ellas podían usarlo pero ¿cómo se llama? Ya le digo que antes pasaba uno muchos problemas porque eso de los pañitos era algo, pagando eso y todo. Era espantoso, ¿verdad? Y oiga, uno también le daba pena porque como antes uno no era así como ahora, que todos los hermanos de uno todos lo saben y todo, y hasta se habla de eso. Antes no, antes uno no hablaba de esas cosas y ni le gustaba decir que estaba con la menstruación ni nada, mucho menos a un hermano o a un novio o otra persona, uno no hablaba de eso. Entonces uno tenía que ir a lavar los pañitos. Entonces uno se fijaba que no estuvieran los hermanos, ni el papá, ni nadie para lavar los pañitos. ¿Y qué material eran esas toallas las primeras? ¿De qué material eran? ¿De qué tipo de material? ¿Como de papel o de trapo? No, es el mismo material de ahora. Ahora no, lo que ha cambiado es que las hacen más gruesas o más delgadas y eso, que le pusieron esa gomita y todo eso, pero es el mismo material. Yo siento que es lo mismo. Bueno, con eso estamos. Bueno. Sí, ya llevamos 14 minutos. Bueno, ojalá que haya quedado bien bonito. ¿No era más? ¿Ah?